la parte de Ciudad Nueva se daban combates, pero en la zona norte fue peleando desde el 27 desde que se salió del puente, fue peleando todos los días. Y Goyito me hace la pregunta. Y yo le digo, eso es lo que quiere oír el general Aníbal Seijas, que yo diga. Eso yo no lo sé, eso es mentira y yo no puedo decir nada que yo no sepa. Es tan así que los cubanos, a la muerte de Amaury, y no sé si posteriormente a la muerte de Camaño, nunca fueron capaces de decirle a la gente que quedó aquí, lo sentimos. Esta entrevista, esta conversación era muy esperada desde hace mucho tiempo por mí, porque César Félix Santana, mi invitado de hoy, es un hombre sumamente importante, valioso. Pasó por las torturas en los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Nunca reveló absolutamente nada y fue hermano políticamente de Amaury Germán Ariztí. Él fue fundador de la Unión de Estudiantes Revolucionarios UER en el Liceo Juan Pablo Duarte. Participó en la Guerra de Abril en la zona norte en 1965. Fue miembro de la Policía Técnica Judicial y estuvo vinculado con los comandos de la Resistencia, acompañando en los momentos más difíciles a Amaury Germán Ariztí y al grupo que ya había hecho una alianza con Francisco Alberto Camaño, Francis, para reforzar la guerra de guerrillas en República Dominicana. César Félix Santana nunca habló, pocas veces ha concedido entrevistas y está con nosotros. Le agradecemos. Muchas gracias, César, por estar aquí, por acompañarnos. Y no vienes de las Salinas de Baní, de Barahona, donde naciste, sino desde Estados Unidos, en donde has estado viviendo hace ya algunos años. Agradezco a Orlando Sánchez Díaz el haber sido la persona que me conectara con César. Y quiero comenzar esta conversación, cómo es que se da esa relación, cómo comienza esa relación tuya con Amaury Germán Ariztí, siendo Amaury un joven, muy joven. Yo creo que más joven que tú era. Yo le llevaba un año. Tú le llevabas un año a Amaury. ¿Cómo comienza esa relación entre Amaury y César Félix? Nos encontramos en Juan Pablo Duarte. En la fundación de la UER. Sí, en la fundación de la UER estudiábamos ahí. Yo había venido de Salinas, de las Salinas de Barahona, y él venía de Asua. Ahí, como éramos sureños, pues nos identificamos y al formar la UER, primero la ANES, la Asociación Nacional de Estudiantes, y después la UER. Entonces ahí nos comunicamos y fuimos buenos amigos, muy amigos, hasta el punto de que Amaury se comunica conmigo después, muchos años después de la guerra, y me dice que lo ayude en algunas cosas. Y así llego a tener. ¿Ustedes no estuvieron en la Academia Militar 24 de abril? Sí, claro. Ya. Yo estuve en la Academia Militar porque nosotros creíamos que la guerra se iba a prolongar mucho tiempo y entonces éramos muchachos y no sabíamos nada de guerra ni de militarismo y entonces se hizo una academia que nos fue enseñando. Ya. Tú fuiste parte de los alumnos de la academia, de la con Garnes y sí. el grupo de profesores de la Academia Militar. Al grupo F pertenecía yo. Al grupo F. F. Ya. Sí. ¿Y qué aprendieron ustedes? ¿Eran Amaury y tú juntos en el grupo F? No. Amaury ya estaba por otro lado. Amaury era del comité del 14 de junio, estaba en el comando del 14 de junio. Yo había llegado de la parte norte y entonces
ahí fue que entré a la academia. Yo nunca vi a Mauri en la academia. Ya. Sí, ¿Conociste a Sucre Félix? claro. Ya. Sí. ¿Había alguna relación de familiaridad entre tú y Sucre? No había. No. Sucre tenía una edad que era muy mayor que yo y no teníamos ningún vínculo de amistad. ¿Y cómo fue el vínculo entre Mauri y Sucre Félix? Bueno, el vínculo de ellos no te puedo decir porque eso era un asunto muy personal de ellos, pero eran Eran cercanos. cercanos. Muy cercanos. Y luego de la Guerra de Abril, ¿qué pasa con la relación entre tú y Amaury? Mira, yo voy, Estados Unidos, no sé si te recuerdas que se dieron muchas visas a jóvenes para estudiantes, a San Francisco de Macorís, ¿te acuerdas que le sacaron un paquete de jóvenes? A nosotros de la capital. Y yo tenía unos curas amigos que eran del colegio, de un colegio, y ellos me dijeron, ¿te quieres ir a estudiar para Estados Unidos? Yo lo que estaba, después de la guerra era una persecución a muerte. Tú sabes que en San Carlos hubo unos curas que estaban dedicados a apoyar a la ciudad sublevada, de alguna manera. Claro. Ahí estaba uno de ellos que escribió Pueblos en Armas, que es Jesús Moreno, el padre Moreno. El padre Moreno. Exactamente, y era ninguno de ellos. No, ninguno de ellos. Eran del colegio. Había una ¿Alguna congregación religiosa? No, Eran diocesanos. Sí. Ya. Entonces estaban en uno de los colegios de abajo, ¿no? De aquí de la capital. De la capital. Y entonces ellos iban a la parte alta porque había una iglesia en la calle 18 con Barney Morgan, y ahí era la que era mi esposa, la que fue mi esposa, Morela Abreu, era profesora en esa escuela. Y ellos me dijeron, mira, me plantearon el problema, hay esto, tú sabes lo que está pasando. Ya. Hay la posibilidad de que te puedas ir a Estados Unidos. Exactamente, porque ya yo había salido, ya. Balaguer llegó y empezó la matadera. Empezó la operación limpieza. No, la operación limpieza había pasado ya. Ya había pasado. Balaguer llega y yo, que era de la Policía Técnica Judicial, que fue unos ayudantes fiscales que hizo el gobierno de Héctor García Godoy. Entonces, Balaguer llega, rompe con eso y empieza. Bueno, mataron 2 o 3 de la Policía Técnica Judicial. Bueno, siguió la operación limpieza, porque en definitiva claro, a lo que estaban buscando era a los constitucionalistas, y en particular, en tu caso, tú estuviste en la zona norte. Exactamente. Entonces, era conocido. Era conocido. Que no me mataron porque un día fue un familiar que era soldado y me tenían preso en la operación limpieza. Y entonces él le dice al comandante, había un cura famoso que después tuvo un colegio aquí en Arroyo Hondo, que era... ¿Marcial Silva? No, otro. Bien. Entonces le dice el amigo al comandante, ese es mi hermano. Y él dice, ¿cómo que tienen apellidos diferentes? ¿Y cómo que son hermanos? Me dice, si usted sabe que los hombres en los pueblos tienen una mujer, otra, y tienen hijos por donde quiera. Él es mi hermano. Yo quiero que usted me lo dé para... Habían llevado 2 gentes, éramos 4 que íbamos en el jeep, y bajaron 2 y lo fusilaron ahí mismo delante de nosotros. Así mismo fusilaron a Yolanda Guzmán. Así, exactamente. Entonces, habían muchos presos que después supe que los habían matado cerca de Villa Mella, por ahí. Sí. Por ahí hicieron algunos... tumbas comunes. Huecos, sí. Huecos, sí. Y de ese grupo, que yo conocía, algunos de ellos que eran del ensanche Espaillat,
Después dijeron que lo habían matado por ahí. Lo mataron Y también. lo mataron también. Es decir, que tú eres un candidato a ser fusilado. Ya fue fusilado, pero ya en el grupo. Ya. Sí, sí, sí. Es verdad que en el caso de la operación Limpieza hubo un ensañamiento con los que estuvieron en la zona norte. Pero claro, era fusilado. Específicamente a esos. A eso sí. Ahí estaba Roberto Duvergé, ahí estaba Niana Vargas, ahí había mucha gente. Estaba Cocuyo Báez Cocuyo Pérez, Báez estaba estaba ahí. Rafa Gamundi Cordero, Rafa Gamundi también. este caballero Orlando Sánchez. que está aquí. Sí. Sí, así fue. ¿Y por qué el ensañamiento? Según, de acuerdo con su criterio, usted que estuvo en la zona norte, ¿es que la gente de la zona norte dio una batalla mucho más fuerte que la que dieron en la parte baja de la ciudad? Pero claro, o sea, ahí fue que se peleó, en la zona norte. Sí, sí, ahí fue que se peleó. En la parte de Ciudad Nueva se daban combates, pero en la zona norte fue peleando desde el 27 desde que se salió del puente, fue peleando todos los días. Y era peleando contra una fuerza que era superior porque ya habían llegado los norteamericanos. Ya. Y ¿Había norteamericanos entre las tropas de los del gobierno de reconstrucción nacional? No te puedo decir que... ¿O eran tropas nada más que del CEFA? No, por lo menos las que yo vi eran del CEFA. Pero estaban los norteamericanos, eran los que mandaban. Pero mandaban, ellos mandaban. Ellos mandaban. Ya. Sí. Ya. Hay, digamos, en este proceso, la idea de que terminada la guerra, hecha la negociación y rendidas, digamos, de alguna manera las tropas constitucionalistas, desde la izquierda y las posiciones del 14 de junio, del Movimiento Popular Dominicano, el naciente Partido Comunista Dominicano, como que la guerra debía continuar. Era lo que había en el ambiente, porque realmente América Latina estaba prácticamente en guerra y nosotros, los dominicanos, que se habían visto invadidos y querían continuar la guerra. Ya. Sí. Por tanto, en el proceso de negociación, el tema de la entrega de las armas, ustedes no accedieron a entregar las armas. No, yo fui de los que participé como policía técnico judicial en la búsqueda de las armas. Ya, usted estuvo participando en la búsqueda de las armas. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Ustedes consiguieron realmente? Conseguimos algunas, pero algunas. Algunas. Pero usted tuvo conocimiento que hubo otros que guardaron armas. Pero claro. Las armas se guardaron y después muchas veces las descubrían porque las denunciaban. Había gente que se vendieron, mucha gente, y cambiaron de bando. Sí. Ya. En el caso de las armas de mayor calibre, ¿qué pasó con esas armas? Los fusiles, porque armas convencionales, digamos una pistola, un revólver, eso era más fácil de guardar, pero armas de mayor alcance, los FAL, por ejemplo. No, esas armas, no sé qué pasó después de la negociación con ellas, pero muchas de esas armas fueron entregadas y otras fueron guardadas por el pueblo. Por el pueblo. Sí. ¿Y la izquierda? Y la izquierda, naturalmente, porque la izquierda, el PRD encabeza la revolución, pero la izquierda es la que pone la gran cantidad de combatientes. Sí. Hubo muchos PRDistas. Usted mencionó en la zona norte a Rafa Gamundi. Sí, Rafa Gamundi era parte de la izquierda, pero luego estuvo más cercano a José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez fue uno de los... El que llama a los dominicanos, el triunvirato ha caído, el que llama al pueblo a rebelarse es Peña Gómez. Ya. Entre los años 67, 66, 67 y 70, ¿qué sabe usted? ¿Cómo se relaciona usted con Amaury? No, yo tuve un tiempo sin volver a ver a Amaury porque, como te digo, yo conseguí una visa
para estudiar Ya. como estudiante. Como estudiante. Sí. Pero fui estudiar en Estados Unidos, no es fácil. Eran muy caras las universidades, ya yo estaba en la universidad y al año y pico regresé a mi país. Ya, Ahí me reencuentro con Amaury Ya. y me reencuentro con la esposa de Amaury, que es mi hermana, es como mi hermana, Sagrada Bujosa. Sagrada Bujosa. Sí. 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 Amaury y Sagrada se habían casado en el año 65. Sí, ellos se habían casado ya. Sí. Sí. Y me encuentro con ella y entonces ahí es que me reencuentro con Amaury. Sí. ¿Y qué pasó a partir de ahí? De No, ese reencuentro entre ustedes. Amaury, ¿Hablaron políticamente? Sí, hablamos y me dice, ¿Ya Amaury tenía una relación con Camaño? no creo que... eso empezaba, Comenzaba. eso comenzaba así. Entonces, todavía creo que Camaño no se había ido a Cuba. Y Ya Camaño se había ido a Cuba. Camaño había desaparecido en el año 67 en Londres, en octubre. bueno, sí, por ahí. Sí, Sí. en octubre desapareció. Tuvo que irse a varios lugares, pero de esos lugares finalmente recaló Sí, en Cuba. en Cuba. Entonces, a partir de ahí es que parece que Amaury y Camaño hacen las relaciones. La relación. Sí. Y cuando se crean los comandos de la resistencia, ¿dónde estaba usted? Yo estaba, todavía yo no había llegado de Estados Unidos. No había llegado a Estados No, Unidos. no. Si usted no es fundador de los comandos de la No. resistencia. Yo fui un amigo de Amaury, amigo de Cerón Polanco, Ulises Cerón. Ulises, que habíamos combatido en la guerra, Virgilio, perdón. Virgilio Perdomo, Billo Gómez Suardí, que eran los grupos. Entonces, Bienvenido Leal Prandi. venido Leal Prandi, La Chuta, La Chuta, y sí. entonces ahí me conecto con ellos, ¿no? Ya. En los años 70 ya usted estaba aquí establecido en el país. Sí, en ese claro, momento. claro. Usted andaba en un carro Cadillac o en un carro muy exuberante, con saco y corbata, un hombre muy formal que no tenía nada que ver con la izquierda, aparentemente. No, lo que pasa es que desgraciadamente nosotros teníamos una clase media muy baja, no teníamos auto, pero yo había venido con algún dinero. El carro me costó a mí 2.800 pesos nuevo y pagué 1.000. Y cuando a mí me agarra la policía, que se quedan con el carro, yo debía 1.800 pesos. De ese carro. De ese todavía. carro. Pese a toda la deuda. Entonces, eso era así. Entonces, claro, yo tenía una visión, había estado un año y pico en Estados Unidos, allí usted sabe que es más fácil comprar un vehículo, y yo tenía la visión de, no, yo puedo andar. Entonces, ¿qué pasa? Eso era chocante con mucha gente. Yo quería trabajar independiente, pero que va, a nosotros no nos daban trabajo en el gobierno de Balaguer. Ya. Sí. Pero yo tengo entendido que usted es la persona que ubica la casa en la cueva, en el lugar donde finalmente se produce el enfrentamiento y la muerte de los palmeros. No. Déjeme decirle una cosa. Explíqueme eso, ¿cómo es? Hay una serie de historias falsas en ese sentido. Nosotros estábamos, como me lo dijo Moncho Enrique, a mí, en La Victoria, Moncho Enrique haciendo Gala de su preboste, sí, y de un hombre. nos dijo, nos juntamos Fafa, Chino Bujosa, yo, ustedes eran unos niños, nos dice Moncho Enrique. A César Félix, por ejemplo, en el Parque Mirador, alguien le entregó un paquete que supongo que eran armas. Digo, pero a mí me podía entrar un paquete, me entregó un paquete en cualquier parte. Me dice, no, fue la mujer de Homero Hernández. Ajá. Que Elsa. Elsa,
Peña. Elsa Peña, que te entregó unas cosas ahí. Tú andabas con otra persona, pero a nosotros te seguimos a partir de ahí. Y esa noche yo revisé el carro tuyo que lo dejabas en la bomba de la 17. A partir de ahí, yo te seguí por todas partes. Y a ti, Chino Bosa, yo te seguí. Y a fulano de tal, yo fui el que lo ubiqué a ustedes. Esa fue la confesión de Moncho Enrique. Porque ustedes estaban peleando contra un Estado con organismos de seguridad y asesorados por el más capaz de los organismos de seguridad del mundo, la CIA. Sí. Sí. Eso nos dijo Moncho Enrique a nosotros. Ahí está Chino Bosa, ahí está Fafa Tavera. Sí. Bueno, también otro de los que se pavoneaba de toda la información que tenía y de cómo perseguían y acribillaban a los izquierdistas, Joaquín Pau Castro. Sí, sí, Joaquín Pau Castro, en una entrevista que yo le hice en un momento, me dijo que él fue responsable del comando que agarró preso en el ensancho Sama a Rafael Chalhut Mejía, muy cercano a Mauri, que dice que estaba siendo perseguido y que lo iban a fusilar y que él dice, Pau Castro, que él le salvó la vida, que él dijo, no me lo maten. Bueno, pero volviendo a lo de la casa... Vamos a hacer una pausa y volvamos a lo de la casa. Vamos a hacer una pausa, en un momento retornamos con César Félix Santana, que fue amigo de Amaury Germán Ariztí, muy cercano, y especialmente en ese momento cumbre de los hechos o acontecimientos que condujeron a una alianza entre Camaño y Amaury y luego a una separación que dio origen a una carta importantísima que encontraron en los bolsillos del cadáver de Amaury. Volvemos en un momento. Bien, César, volvemos con el tema de la casa. La casa donde Amaury, Virgilio y la Chuta se refugiaron. Sí. A partir de que me entrega Elsa el paquete ese que Moncho Enrique que son armas. Que me seguía, me siguieron todo el tiempo. Y justamente el 11 de enero yo voy a la casa a llevarle algo a Amaury, pero Amaury no está en la casa. Lo dejo con el muchacho que cuidaba la casa y regreso. Eran las 6:30, las 7 de la noche. Estamos hablando de la casa. De la casa donde caen los muchachos. Donde ellos caen en la autopista Las Américas. Las Américas. Entonces, cuando voy saliendo, me encuentro que hay una piedra grande en el medio del camino. Eran caminos, no, por ahí no había nada. Y digo, ¿y esta piedra? ¿Cómo cayó aquí? Me bajo con mucho cuidado y quito la piedra y paso. Llego a Ciudad Nueva, recojo a un amigo mío, compañero de Barahona, Toño Batista, que fue hermano de uno de los guerrilleros del sur. Y él era un joven también de la Unión de Estudiantes y esto. Bueno, lo recojo y lo dejo. Pero me están siguiendo. Y llego a donde estaba la esposa de Toribio Peña Jaque y una persona que me iba a entregar, que me iba a dar una información, porque yo tenía al otro día un examen en la universidad y ella me iba a dar una información que yo la necesitaba para los exámenes. Usted era estudiante de economía. De economía, sí. Entonces, cuando cojo el camino y llego allá, cuando ya me despido de la gente, ahí está la policía y me agarran. ¿En la casa? Bajando de la casa de la joven que fui a visitar. Ah, de la joven. Y ahí estaba la esposa de Toribio Peña, que todavía está viva y vive en Estados Unidos. Bueno,
me llevan, digo, ¿y para dónde me llevan? No me dan golpe, pero me acuestan en el carro de ellos, en el piso, y me llevan aquí, pisado aquí. Yo no veo para dónde me llevan. Y digo, ¿para dónde me llevan? Me acordé que yo tenía un chequecito aquí en el bolsillo que me había dado, se me olvida el nombre, el hermano del fiero, del mochito. Ah, ya, Lalane. Federico Lalane. Que era vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Me había dado Domingo. un chequecito. Vicerrector administrativo. De unos 1.000 pesos en colaboración. Y mira, estoy amarrado así. Me saco el chequecito y me lo meto en la boca. ¿Por qué digo, no, si agarran este cheque, Federico está preso. Y me está moviendo aquí. Y entonces dice el policía, ¿y qué tanto que mueve la boca? Y así me llevan a la casa, me llevan. Cuando me bajan, digo, pero fue aquí que me trajeron. A la casa donde estaban. A la casa donde estaban. Los muchachos. Los muchachos. Ya Luisito, el muchacho que estaba ahí, estaba siendo golpeado en la casa, porque ya la policía estaba ahí. Pero ahí no había ninguno de los muchachos estaba en ese momento. Ya. Bueno, revisan la casa, me golpean duramente y es un policía que encuentra un saco con 4 pares de botas, porque yo le había llevado unas botas a ellos el día anterior, con 4 pares de botas, y el policía le enseña al jefe del servicio secreto, que era general, bueno, a ellos se lo enseña. Mira lo que encontré aquí. Entonces ahí dejan la casa ocupada y a Luisito y a mí nos llevan al cuartel de la policía de las Américas. A partir de ahí yo veo que empiezan a cruzar vehículos cargados de militares y policías. Entonces, ¿qué pasa? No han encontrado nada en la casa, pero 2 de los muchachos, Ulises y La Chuta, regresaban a las 5 de la mañana a la casa. Cuando regresan, la policía que está ocupando todo el perímetro de la casa, se enfrentan y los matan. Ellos los mataron casi sin pelear. Ah, sí. Sí, así sí. fue a Ulises, Cerón Polanco y a La Chuta. Tirarían algunos tiros, pero no estaban preparados para esa sorpresa. Sí. Entonces, es ahí cuando comienza la batalla de... Entonces solamente queda Eugenio Perdomo y Amaury Germán Aristi. Ellos son dos. Ellos son los que echan la pelea hasta las 4 de la tarde. ¿Y ellos regresaron? ¿Cómo regresaron? No, porque ellos no... ¿Cómo? Ajá. Ellos no iban. Amaury y La Chuta se quedan en la cueva. Son Ulises y Virgilio. No. Ulises y La Chuta son los que regresan, los que mueren ahí a las 5. Amaury y Virgilio están en la cueva. Y ahí empieza el pleito. Ahí comienza el pleito. La policía llega hasta la cueva. Hasta la cueva. Ya. Digo... Bien. ¿Qué pasó con usted cuando la policía lo tiene, lo amarra, comienza a interrogarlo? A propósito... Después de la caída de los muchachos, me empiezan a interrogar, porque ellos querían descubrir qué era lo que había. Pero yo no sabía... mira... Eso era un grupo muy reservado. Y técnicamente en lo que se habla de inteligencia, tenían alguna preparación de inteligencia. Nadie conocía a nadie, mucha gente. Yo conocía a Amaury porque
yo era de la confianza, amigo de Amaury desde muy joven. Entonces, Pero Amaury tenía muchas nociones de inteligencia. De inteligencia, sí. Y sabía cuando lo perseguían. Pero claro. Y tenía capacidad para evadir la persecución y tenía conocimiento y manejo de armas. Pero ahí entra el detalle de que nosotros estábamos luchando contra un Estado organizado. Además, los norteamericanos tenían muy enfocada la República Dominicana. A la República Dominicana y a la izquierda. Y a la izquierda de la República Dominicana. Sobre todo, recuérdese que el encargado de la embajada en Francia de transitar con latinoamericanos, resultó que era un agente de la CIA, un doble agente. Entonces, él mismo fue que ayudó a Camaño, sí, pero además él informó a la CIA de que Camaño, sí. Y ya Balaguer lo sabía. Ya. Pero César, hábleme de su interrogatorio. ¿Cómo fue ese interrogatorio de usted y cuál era el interés? Ya yo habían conocido la carta de Amaury, que Amaury tenía en el bolsillo. Pero ellos querían saber quiénes estaban involucrados. Además de lo que ya habían caído. Exacto, y querían saber si es de armas, querían saber de... ¿Quién lo interroga a usted? A mí me entró Caonabo Reynoso. Y el... Ney. No, ¿El jefe de la policía no lo interrogó? Sí, pero no... el que era en los interrogatorios era Caonabo Reynoso y el Coyote. El Coyote. Sí, eso era lo que... Y habían unos terceros que eso obedecían órdenes, que eso daban tan duro como los otros. ¿Y por dónde iba el interrogatorio? El interrogatorio iba por quienes eran mis compañeros, quienes... qué teníamos nosotros. Yo exclusivamente sabía lo que de Amaury, la casa, pero yo no tenía más dónde estaban las armas, yo no tenía armas ni nada de eso. ¿Le preguntaron por Camaño? Claro, ¿qué conexiones tenía Amaury con Camaño? Yo no sé de eso, yo soy, lo que soy es amigo de Amaury. Pero ya ellos habían leído la carta de Amaury. Lo habían leído, pero ellos querían que yo confirmara todo. Ya. ¿Y le vincularon a Bosch, por ejemplo? ¿A usted le preguntaron sobre Bosch y la relación de Bosch con Amaury? Ahí voy. Óyeme, después de muchos golpes y un día me llevan donde Ney. Y Ney le dice Caonabo a Ney, aquí está el hombre. Entonces Ney me dice, no te he matado, te voy a salvar la vida si dices lo que yo quiero que tú digas. Es verdad que Peña Gómez y Juan Bosch estaban involucrados con ustedes. Digo, general, usted me está poniendo a mí una situación muy difícil que yo no sé, pero además eso es muy difícil lo que usted me está poniendo. Tú me vas a matar como quieras, porque yo sé que yo soy un muerto, más o menos. Y me dice, no, si me dices eso, mañana en una rueda de prensa, eres un hombre vivo. Digo, déjeme pensarlo. Digo, yo soy más inteligente. Yo tengo que ser más inteligente que tú, pendejo. Déjeme pensarlo. Es decir, la policía quería involucrar a Juan Bosch y a Peña Gómez. Sí. Ya. Entonces, al otro día por la mañana, el día que Ney me dice eso, que es el día anterior a la rueda de prensa, yo estoy desnudo. A mí me llevaron desnudo a patadas y arrastrando a presencia de Ney. Y ya yo estaba muy golpeado, muy golpeado. Bueno, y entonces me dice él eso. Y digo yo, general, eso es muy duro. Usted me está poniendo en una situación muy difícil a mí. Usted me deja pensarlo porque yo no
me dice, por la mañana vas a venir a la rueda de prensa. En la noche yo no dormí pensando que era un hombre muerto, ¿no? Sí. Y entonces me lleva, le dice Ney a Bonaparte Gotro Piñeiro, Cabito, que está vivo ahí, que me haga esa pregunta. A Cabito. A Cabito. Eso me lo confesó Cabito muchos años después. Y Cabito le dice, no, general, yo no hago esa pregunta. Yo no voy a hacer esa pregunta. Y la ponen a hacerla a Goyito García Castro. A Gregorio García Castro. Sí, que lo mataron después. Pues después lo mataron. Lo claro, mataron. Sí, sí. Y Goyito me hace la pregunta. Y yo le digo, eso es lo que quiere oír el general Aníbal Seijas, que yo diga. Eso yo no lo sé, eso es mentira, y yo no puedo decir nada que yo no sepa. Eso es lo que él quiere oír para... Ahí terminó la rueda de prensa. Me dice, me amenazó con matarme, y yo soy de los que no se ahorcan ni me mato. Si me matan es él. Eso está ahí, está por ahí en algún sitio escrito. Filmado. Ahí se acabó la rueda. Se acabó la rueda de prensa. Y el trompón que ese hombre me dio, me pasó, había un escritorito pequeño y yo crucé de aquel lado del escritorio y caí de cabeza. Obviamente cuando ya no había periodista. Ya no había periodista. Le dio una trompada a usted. Ya yo estaba en la oficina de él, que me llevaron a la oficina de él. Ya. Y ya no había periodista presente. Ya. Me hace recordar la trompada que le dio Camaño a usted también. Sí, también. Y perdón, ¿eh? Sí, perdón que se lo recuerde. Pero Camaño me la dio antes de ser el presidente de la República. Era el jefe de los cascos blancos. Era el jefe de los cascos blancos en la Fortaleza Osama. En la Fortaleza Osama. Sí. Cuando los acontecimientos de la calle Espaillá. No, al año de los acontecimientos de la calle De la calle Espaillá. Se cumplía un año. El 20 de octubre. Que desplazaron las bocinas y toda aquella manifestación. Sí. Y entonces la policía entró y mató a varias personas. A varias personas. Ya. Sí. Bueno, entonces ahí Camaño sí le dio una galleta. Sí, me dio, sí, pero después. Fueron compañeros después y fue siempre su compañero después de la Revolución de Abril. No, porque ya yo lo veía, Camaño significa la dignidad. Ya. De la República Dominicana frente a una invasión extranjera. Ya. ¿Qué pasó, César, después de esa declaración suya en la policía? Aparte de la galleta que le dio Aníbal Seijas y de la trompada que le dio. A mí Usted estuvo en La Victoria. No, a mí me tienen unos 20 días en la policía. ¿En solitaria? Solitaria. Yo no sabía cuándo era de día y cuándo era de noche. Me llevaban alguna comidita algunas veces, pero era torturado, golpes. ¿Pero diario le daban una tanda de tortura? No diario, no. A veces se turnaban dos o 3 días y duraban un tiempo, pero volvían a la carga. ¿Y la tanda de tortura era físicamente o utilizaban algún tipo de instrumento? No, físicamente. Físicamente. Pero físicamente te agarran los testículos. Esa gente no tiene, claro, ellos con guantes y te majaban los testículos. Los testículos, te lo agarran. Wow. Pero te agarran los testículos y a los 3 segundos tú estás, que no sabes nada. Desmayado. Claro. Sí. Y yo tengo una operación de 2 hernias que tuve por ahí. Por las torturas. Por las torturas. Sí. ¿Cuándo sale de la cárcel? Yo salgo de la cárcel en el 76. Después de... Entonces usted pasó en el 76 los años difíciles en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Claro, los años de tortura. Los años de tortura, que fueron esos años del 73 hasta el 76. Sí. Fueron años muy duros en la Victoria. Muy duros. Mira, yo estaba
en lo que se llamaba el pasillo de la muerte. Y entonces, por suerte que habían llevado, ahí estaba, cuando yo llego al pasillo de la muerte, ahí estaba Vinicio, Vinicio, el hermano de Farú, estaba Farú. Ah, Vinicio, Farú Miguel. Farú Miguel. Sí. Y ellos son los que me reciben. Vinicio cantando porque tocaba guitarra. Sí. Y bueno, está aquí. Entonces, Vinicio y Farú, que fueron sí, hijos de una mujer extraordinaria que igualmente sí. fue y su hermana, que lo protegió. Sí, claro, y Sí. la hermana que murió en estos días. Sí. 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 Bueno, y ahí empezamos. Pero a mí me llevan a una celda que se llamaba la 18. Ahí era, no te daban. Un día me llevaron el desayuno, después de muchos días sin comer. Y era como un chocolate, una cosa. Y estaba lloviendo. Y el tipo resbaló, y se le cayó una chancleta dentro de la olla. Y me dice, ¿quieres? Digo yo, dámelo porque me estoy muriendo del hambre. Mira, eso, Balaguer fue terrible. Pero yo te digo una cosa, lo que hay que estar dispuesto a sobrevivir. A sobrevivir, Sí, ciertamente. sí. Yo quiero que cuando volvamos, vamos a hacer una pausa, usted me hable de cómo usted acompañó a Amaury en la redacción de su famosa carta, que se ha convertido en un manifiesto, testamento histórico de Amaury Germán Ariztí, con su carta a Francis Camaño Sí. y a los compañeros que estaban en Cuba. Volvemos en un momento en este Está bien, diálogo con está bien. César Félix Santana. César, quisiera aclarar, a mí me dieron el dato de que Marisela era la dueña de la casa que utilizaron los compañeros de los comandos de la Resistencia y que esa casa usted la había alquilado. Usted me aclaró que no era ella la dueña, no era Marisela la dueña de la casa. Esa casa era de Flavio Rix Pimentel, que era el asistente de Inver Barrera. De Antonio Inver Barreras, Cuando, asistente. asistente, cuando el gobierno de Reconstrucción Nacional, y él era... El presidente del Sí. gobierno de Y reconstrucción. él era mayor o coronel de la policía, ¿no? Un oficial de la policía. Ya. Y esa casa la alquiló usted. Sí, yo la alquilé. Cuando iba a alquilar esa casa, que yo fui y la visité, yo le dije a mi hermano, amigo, a Mauri, esa casa no sirve. ¿Cómo que no sirve? Digo, mira, esa casa está cerca del cuartel de la policía. En el este está el aeropuerto y en el norte está la Fuerza Aérea, porque por ahí se pasa. Y la Marina de Guerra Y también. la Marina de Guerra. Sí, claro, sí, sí. Yo te dije que la alquilaras. Alquílala. Es una orden. Ahí está Sagrada que tampoco le gustó la casa. Porque alrededor habían Muchos elementos campesinos que eran muy mirones. Ujú. Y ahí, después yo supe por Titico Cerón Polanco, el hermano de Ulises, que vivía una señora que estaba casada con un policía. Y tenían un ranchito por ahí. Y ellos acechaban. Una casa que la alquilo yo, pero después hay ropa tendida, pantaloncillo grande, ropa chiquita, más grande, y no la ropa de una persona, sino de varias personas. De varias personas. Ya. Todo eso lo supo la policía. Y ahí es que empiezan A investigar. a investigar.
Mira, uno de los grandes problemas que tuvo la izquierda dominicana fue que no se dio cuenta los errores que cometían. En esa casa, ¿Es esa la casa? sí, esa es la casa. En la Navidad se hizo una fiesta donde fueron la esposa de Virgilio, la esposa de Ulises. La única que no estuvo ahí como esposa fue Sagrada, que nos negamos a eso. Incluso le dijimos, yo le dije a Mauri, yo no quiero seguir aquí. Esto está muy, muy mal. Y esa fiesta la chequearon de los organismos de seguridad. A través de la gente que vivía por ahí. Eso se hizo. Los errores cometidos por la izquierda, óyeme, no fueron no fueron más y más. Eso es así. Me dice que alguien utilizó su pasaporte para salir del país y fue una gran personalidad. Sí. Cuénteme eso. Ese pasaporte, cuando yo regreso de Estados Unidos, lo utilizó Melvin Mañón. Melvin Mañón. Sí. Para salir del país. Para salir del país. Como César Félix Santana. Como César Félix Santana. ¿Y por qué? No sé. ¿Usted se lo prestó? Yo se lo presté a Mauri. A Mauri. Cuando Mauri decidió redactar su carta, cuestionándole a Camaño cuál es el problema, que no nos comunicamos, que no hay información, que no nos dicen nada, no tenemos ningún dato, qué es lo que está pasando. Usted estaba cerca de Mauri. ¿Qué pasó? Alguna vez. Cuénteme ese momento. Alguna vez llegué y me decía, César, mira, ven, chequéame esto, porque todo el que escribe quiere tener una segunda opinión de cómo van las cosas. Sí. Pero la carta en sí entera nunca la vi. ¿Completa nunca la vi? Nunca la vi. Ya. A Mauri escribía, me decía, mira, ve cómo está esto, chequéame. Y yo chequeaba, pero no más de él no me lo enseñaba y yo tampoco me interesaba. Ya. Pero usted tenía información de cómo se sentía a Mauri Germán. Claro. ¿Usted me puede decir cómo se sentía a Mauri cuando redactaba esa comunicación? No se sentía, porque había una... Mira, antes de llegar a esa pregunta, el gobierno cubano ya no quería ese tipo de cosas. Ya había fracasado el Che en Bolivia. El Che en Bolivia. Sí. Las guerrillas en América Latina estaban desmanteladas. La única que quedaba era la de Colombia. Bueno, pero esa era una guerrilla ya de muchos años. Muchos años, desde los años 50. Totalmente. Entonces, ya esa gente no quería participar en eso porque lo que quería era reintegrarse a América Latina y al mundo, que estaban separados por las sanciones norteamericanas. Entonces, eso le hace que Camaño se vea restringido por los organismos cubanos y llega a nosotros porque, ¿cómo te digo? Una cosa tenía que ver con la otra. Tenía que haber una interconexión. Y Camaño, por una serie de chismes, hubo un elemento que creó muchos problemas entre Camaño y Mauri. Que fue Billo Gómez Suardí. Lo conocí porque yo lo conocía desde muchos años atrás, pero era un hombre muy, muy difícil. Entonces, ¿era por su dificultad o porque estaba al servicio de otro interés? Yo no te puedo decir que tuviera al servicio de otro interés, pero él tenía envidia a Mauri. ¿Envidia a Mauri? Sí.
Él quería ser el que tuviera el contacto directo con Camaño. Pero además, según he sabido después, él tenía se había convertido en agente de los cubanos, y tú sabes que Cuba ya no quería nada con... Y Camaño no entendió eso. Lo que dice Sagrada Bujosa en unas notas, aparte de que presenta el documento escrito por Amaury, lo que ella dice es que la versión de la guerra prolongada de la autoría de Mao Zedong le otorgaba mucha importancia al trabajo con las masas populares, pero que en el caso de los comandos de la resistencia, ellos entendían que Cuba no estaba interesada en apoyar un proceso de guerra de guerrilla. Una parte descansa en los archivos de la Unidad de Inteligencia de la Policía, que esto lo tiene la carta, y dice que la Dirección General de Inteligencia Cubana y de algunas de las más altas figuras de la revolución que protegen sus erradas políticas y sus costos en vidas humanas con las razones e intereses del Estado y se refugian bajo el manto de la defensa de la seguridad de la revolución, haciendo alianzas con los incondicionales de la pluma, no del fusil cuando se necesitaba, para evitar que se descorra parte del velo de la historia. Es decir, que Cuba está todavía guardando información sobre ese proceso luego de haberle negado el apoyo a Camaño y a Amaury. Mira, es tan así que los cubanos, a la muerte de Amaury, y no sé si posteriormente a la muerte de Camaño, nunca fueron capaces de decirle a la gente que quedó aquí, lo sentimos. Se callaron para siempre sobre ese aspecto. Y ellos, aunque el Estado cubano tenía que manejarse como Estado, a ellos le convenía en ese momento no seguir apoyando guerrillas, pero tenían debían tener una, ¿cómo te digo? Al pueblo dominicano darle una explicación de lo que había pasado, y ellos no lo hicieron. Nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron, que yo sepa. Aunque en la convención esa internacional de OLAS, en donde Amaury participó y se convirtió como en vicepresidente de OLAS, Amaury despertó una gran admiración de los líderes de la Revolución Cubana. Sí, por algo llega a ser vicepresidente de OLAS, pero OLAS queda muy atrás frente a la actitud del gobierno cubano. 5 años después. 5 años después, Sí. posteriormente. Sí. Oye, cambiaron totalmente. Cambiaron totalmente. Fue obviamente la Revolución Cubana la que definitivamente le quitó la alfombra, el apoyo. Pero claro. A Camaño. Y Camaño no lo entendió. Camaño no lo entendió. No lo entendió. No. Mira, Camaño viene con 9 hombres. Sí. Dime tú, ¿qué podía esperar? Sí. Y aquí estaba, en la República Dominicana estaba desmantelado. No fue la Guerra de Abril, que la Guerra de Abril fue el pueblo que se lanzó a las calles. Sí. Era un señor que venía a hacer una guerrilla. Eso fue uno de los grandes errores de Camaño y eso le costó la vida. Desde hoy, mirando hacia atrás, César, me gustaría conocer su evaluación, su valoración de por qué fracasó la izquierda en hacer una revolución en República Dominicana. Mira, lo primero es que nosotros somos vecinos de la gran potencia que maneja el mundo hasta ahora, o que lo estaba manejando, porque ya hay otros. Y los norteamericanos no iban a permitir, no en República Dominicana, no lo permitieron en América, porque lo que está pasando ahora en Ucrania es lo mismo que pasó cuando los cohetes
los misiles los de misiles Cuba. de Cuba, porque las potencias no quieren que haya cerca ninguna cosa que los pueda agredir. Entonces, ¿qué pasa? Las revoluciones en América Latina a través de ese tipo de métodos de guerrilla estaban fracasadas. Estaban fracasadas. En el momento en el que Amaury y Camaño planean su guerra de guerrillas, ya no había posibilidad. Ya no había posibilidades. Aunque en el año 79 triunfó la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero eso tuvo otros matices. Señores, acababa de caer uno de los gobiernos más dictatoriales de América Latina y el pueblo nicaragüense estaba sublevado per se, hasta el punto que fueron tropas y tropas y tropas, pero aquí no pasó eso. Aquí no pasó Aquí eso. no pasó eso. Bien. César, muchas gracias. Muy agradecido de esta conversación, de los datos que usted nos ha ofrecido. Sabemos que usted sufrió mucho las consecuencias de todas las torturas y de haber sido un compañero fiel, hermano a Amaury, A Amaury, sí. de quien usted jamás dijo a los organismos de seguridad una palabra. No, mira, hay mucha gente que dice cuando sabe. Pero yo primero no estaba dispuesto, yo primero estaba dispuesto a morirme, pero tampoco yo sabía grandes cosas que no podía decir. Y hay un principio que lo tiene, me parece que es en un viejo libro, lo que no quieras que sepa tu enemigo, no se lo digas a tu amigo, y menos a tu enemigo. Ya. Pero usted se negó a inventar, como le propuso Neyni Bar, que involucrara a Juan Bosch y a No, Peña porque Gómez. yo soy un hombre que creo en la verdad, creo en los principios, y yo, como mi padre fue torturado cuando Trujillo, para que delatara gente, y él no lo delató. Ya, muy bien. Muchas gracias, don César. Gracias a ti por... Muy agradecido por esta conversación que para mí es importantísima en el relato que nosotros estamos tratando de hacer de lo que pasó en la lucha política en República Dominicana en esos años. Yo te agradezco porque tú estás haciendo una revelación histórica por la cantidad de personas que tú has entrevistado, que yo creo que le va a servir mucho al futuro de la República Dominicana y las futuras generaciones. Muy agradecido. Gracias a ti. Gracias a usted. Muy agradecido. Okay. Muchas gracias, don César. Gracias a ti. Señores, muy agradecido de ustedes por su compañía y muy agradecido de Orlando Sánchez Díaz por habernos apoyado para poder tener esta entrevista. Hasta luego.